Bueno, retomando el tema, estábamos hablando del derecho al olvido, del derecho de supresión, y en el artículo 18 del reglamento se consagra el derecho a la limitación del tratamiento. El considerando 67 establece que entre los métodos para limitar el tratamiento de los datos cabría incluir los consistentes en trasladar temporalmente los datos seleccionados a otro sistema de tratamiento, en impedir el acceso de usuarios a los datos personales seleccionados o también retirar temporalmente los datos si esos datos están en un sitio de Internet. Y esto está vinculado con el tema que sigue, que es el tema de la portabilidad de los datos. Se establece que en el considerando 68 que para reforzar aún más el control sobre los propios datos, cuando el tratamiento de los datos personales se efectúe por medios automatizados, debe permitirse asimismo que los interesados que hubieran facilitado datos personales que les concierna un responsable del tratamiento, lo reciban en un formato estructurado, de uso común, de lectura mecánica e interoperable, y los transmitan a otro responsable del tratamiento. Esto es cuando yo quiero cambiar de prestador de un determinado servicio, que el prestador tiene la obligación de facilitarme esos datos, facilitarme cómo voy a hacer ese traslado al otro prestador, de forma tal que yo no quede cautiva con un prestador de determinados servicios. Imagínense el caso de un prestador de servicios de nube. Siempre cuando damos contratación informática, que damos contratación de servicios en nube, una de las recomendaciones es que se negocie en el contrato el tema de la migración de esos datos, que es este caso, acá es la portabilidad de datos personales, en el caso de nube es la portabilidad de todos los datos que tengo. Imagínense que yo tengo todos los datos de mi empresa en una nube y por alguna razón quiero migrar con otro prestador. ¿Cómo hago? ¿Dónde los respaldo para llevárselo al otro prestador? No, tengo que tener la posibilidad de que un prestador los transfiera directamente a otro. Esa es la portabilidad de datos, que acá está regulado en el caso de, concretamente para los datos personales. El caso de la portabilidad es un tema muy interesante. Implica, como dice acá, poder transferir los datos personales al interesado. Y esto es un derecho accesorio al derecho de acceso. Obviamente esto se aplica solo en el ambiente digital. Y implica que el consumidor pueda solicitar que le otorguen los datos en una forma utilizable, que pueda cambiar de producto o servicio con facilidad, ¿no? Y el incumplimiento implica también la posibilidad de que le apliquen sanciones. Existen excepciones, que el reglamento no las prevé expresamente, pero pueden plantearse distintas situaciones. Cuando el cliente pide que se le entregue el tratamiento que ha recibido de un producto determinado, desarrollos de sitios web, eh, todo lo que tiene que ver con lo que puede ser todo el proceso creativo de un desarrollo web, donde ahí se va a incluir el código fuente, fotos, videos, música, ¿verdad? Yo voy a tener un conjunto de información, ¿no?, que la puedo querer migrar. Otro caso es cuando la compañía técnicamente no puede proporcionar la información requerida en un formato que sea reutilizable. Y ahí el derecho del interesado, dice en el párrafo 68, a transmitir o recibir datos personales que lo conciernan, no debe obligar al responsable a adoptar o mantener sistemas de tratamiento que sean técnicamente compatibles. Entonces, acá, por ejemplo, el ejemplo típico que se pone es los formatos de video de un alumno en un colegio.
¿no? O sea, siempre tenemos que evaluar en la portabilidad en los formatos que sean compatibles o no, y en qué medida eso es viable. Se establecen plazos, se establecen procedimientos que no vienen al caso acá. Hay una guía, eso sí, quería que lo vieran, es un paper del grupo de trabajo del artículo 29, que ya les había comentado en clases anteriores, ¿m? Que es útil a los efectos de ver cómo se puede realizar la portabilidad, de cuáles son las recomendaciones para realizar la portabilidad. Y tenemos que tener en cuenta que la ley de urgente consideración, la 18.899, en los artículos 471 a 476, regula la portabilidad numérica. No es la portabilidad de datos con carácter general, sino que es la portabilidad del número telefónico. O sea que ya tenemos un principio de regulación en nuestra norma. Esto es importante que lo tengan en cuenta las empresas de comunicaciones, porque la ley establece un procedimiento, si bien los artículos van a ser reglamentados, pero ya hay una base a tener en cuenta de cómo va a funcionar la portabilidad numérica. Estábamos por acá. Por otro lado, en el considerando 70 se establece el derecho de oposición y lo relaciona concretamente cuando los datos personales son tratados con fines de mercadotecnia directa. ¿Se acuerdan que también nosotros habíamos hablado que en la ley 18331 existía el opt-out para los datos destinados a publicidad, los datos con fines de marketing? El artículo 21 y también el artículo 22 están relacionados con el considerando 71, que es la impugnación de valoraciones automáticas, ¿no? Incluida la elaboración de perfiles, refiere el artículo 22. Y esto es interesante, nosotros lo tenemos expresamente consagrado en nuestra ley y estuvimos hablando de la importancia, sobre todo en la era de la inteligencia artificial. El considerando 71 dice que el interesado debe tener derecho a no ser objeto de una decisión que puede incluir una medida que evalúe aspectos personales relativos a él y que se base únicamente en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. Vemos acá que es muy similar la redacción a nuestro artículo 16. Al final, en el inciso final, dice que el derecho a obtener intervención humana, a expresar su punto de vista, a recibir una explicación de la decisión tomada después de la evaluación y a impugnar la decisión. ¿Mm? Como vemos, también está acá el tema a exigir la explicación que ya hablamos cuando estudiamos la ley de protección de datos. Establece también el considerando que a fin de garantizar un tratamiento leal y transparente respecto del interesado, teniendo en cuenta las circunstancias y contextos específicos en los que se tratan los datos personales, el responsable del tratamiento debe utilizar procedimientos matemáticos o estadísticos adecuados para la elaboración de perfiles. Y en el 72, que refiere puntualmente a la elaboración de perfiles, dice que la elaboración de los perfiles está sujeta a las normas del reglamento que rige obviamente el tratamiento de los datos personales, como los fundamentos jurídicos del tratamiento o los principios de la protección de datos. El artículo 23 refiere a limitaciones y establece que el derecho de la Unión o de los Estados miembros de la Unión pueden imponer restricciones a determinados principios,
y a los derechos de información, acceso, rectificación o supresión. Dice, en la medida en que sea necesario y proporcionado en una sociedad democrática para salvaguardar la seguridad pública, incluida la protección de la vida humana, especialmente en respuesta a catástrofes naturales o de origen humano, la prevención, investigación y el enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales. Estos refieren al derecho al olvido que ya vimos, y estos refieren a la portabilidad. El capítulo cuarto refiere al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. ¿Cuáles van a ser las obligaciones de estas dos personas o de estas dos empresas? Y acá tenemos que tener en cuenta que el artículo 24 dice que debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento por cualquier tratamiento de datos personales. Y en el artículo 75 comienza a aparecer el tema del, en el considerando, 75, comienza a aparecer el tema de los riesgos. Y dice que los riesgos para los derechos y libertades de las personas de gravedad y probabilidad variables pueden deberse al tratamiento de los datos que pudieran provocar daños o perjuicios físicos, materiales o inmateriales, en particular en los casos en que los tratamientos puedan dar lugar a discriminación, usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto profesional, reversión no autorizada de la pseudonimización o cualquier otro perjuicio económico y social significativo. Ven, acá ya tenemos un listado de posibles riesgos que vamos a tener que evaluar cuando realicemos la evaluación de impacto, si en realidad el tratamiento que nosotros estamos haciendo puede verse afectado por alguno de estos riesgos. A modo de ejemplo, este artículo 24, o el considerando 75 del artículo 24, nos puede resultar de mucha utilidad. Y continúa diciendo, en los casos en los que se prive a los interesados de sus derechos y libertades o se les impide ejercer el control sobre sus datos personales, en los casos en que los datos personales tratados revelen origen racial o étnico, y acá remite a los datos especialmente protegidos. También el artículo 24 va a hacer referencia a la probabilidad y a la gravedad del riesgo. Y dice, considerando 76, que la probabilidad y la gravedad del riesgo para los derechos y libertades del interesado debe determinarse con referencia a la naturaleza, al alcance, el contexto y los fines del tratamiento de datos. Que el riesgo debe ponderarse sobre la base de una evaluación objetiva mediante la cual se determine si las operaciones de tratamiento de datos suponen un riesgo o si el riesgo es alto. Después vamos a ver que a los efectos de la evaluación de impacto vamos a evaluar si el riesgo es bajo, si el riesgo es alto o si el riesgo es crítico. Y vamos a tener, podemos tener de los tres tipos, ¿verdad? Depende de qué tratamiento estemos hablando, podemos vernos enfrentados a distintos riesgos. Y a esos riesgos vamos a tener que tomar decisiones acerca de cómo minimizamos los riesgos o cómo los enfrentamos. En el considerando 77 se establece que se podrán proporcionar directrices para la aplicación de medidas oportunas y para demostrar el cumplimiento por parte del responsable o del encargado del tratamiento, especialmente respecto a la identificación del riesgo relacionado con el tratamiento. Y en el 78, ¿no?, que en realidad refiere al artículo 25 del reglamento, establece que la protección de los derechos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales exige la adopción de medidas técnicas y organizativas apropiadas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente reglamento.
a fin de poder demostrar la conformidad con el reglamento, el responsable del tratamiento debe adoptar políticas internas y aplicar medidas que cumplan en particular los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto. Y acá tenemos la introducción de estas dos novedades que también lo va a tomar nuestra normativa. ¿Se acuerdan que lo mencionamos cuando vimos el principio de responsabilidad? Que es la privacidad, la privacy by design y la privacidad por defecto. En este sentido, bueno, importante, acá empezamos a tratar todo el tema de la responsabilidad proactiva, la accountability, que consiste en exigir del responsable del tratamiento el mayor activismo posible, en aras de acreditar cuando se le exija que el tratamiento a su cargo cumple con el reglamento. Esto significa que incluso si yo hago un análisis de los tratamientos que realiza mi empresa y llego a la conclusión que por algún motivo no es necesario que yo realice la evaluación de impacto, de todas formas voy a tener que tener los documentos con el análisis de los tratamientos y de por qué en realidad tengo un riesgo bajo o cuál es la situación de la empresa que ameritó no hacer la evaluación de impacto, ¿no? Porque si en el caso nuestro, si la URCDP lo exige, yo voy a tener que poder acreditar, ¿verdad? Por qué no se realizaron determinadas medidas que están establecidas en la norma. La privacy by design, en realidad, es un concepto que desarrolló Anka Bukian en los años 90. Esto se trabajó mucho a nivel de las reuniones de la Conferencia Internacional de Protección de Datos, y la Privacy by Design se basa en 7 principios, que es, bueno, el primero, la protección preventiva y proactiva. Significa que cuando yo voy a hacer un proyecto que involucra datos personales, desde el inicio tengo que tener presente los principios de la protección de datos, cómo voy a recabar los datos, cómo voy a informar de la finalidad, determinar claramente cuál es la finalidad y cómo voy a tratar esos datos en el transcurso del proyecto y cómo voy a habilitar el ejercicio de los derechos para poder cumplirlos en el plazo de 5 días como establece nuestra norma. Eso implica la privacidad, la privacidad desde el diseño. La privacidad por defecto está más asociada a todo lo que tiene que ver con las apps, las aplicaciones en el ámbito de la movilidad. ¿Por qué? Bueno, para que desde el inicio, incluso antes de que el usuario vaya a instalar una determinada aplicación, tenga determinada información y pueda optar antes del proceso de instalación por qué autorizaciones voy a otorgar y cuáles no, y bueno, una serie de opciones de parte del usuario para que el usuario esté antes de instalarla informado de qué cosas podría realizar la aplicación o qué tan invasiva de mi privacidad puede ser. Hoy es al revés, ¿verdad? Hoy, si no acepto todas las condiciones de una aplicación, no la voy a poder instalar, no la voy a poder usar. ¿Mm? Ese es el concepto de privacidad por defecto. Integrada en el diseño, bueno, lo que le veníamos hablando de que, bueno, desde el vamos, la protección de datos tiene que ser un aspecto más a considerar cuando desarrollo un proyecto. La funcionalidad plena, el ganar-ganar, el pensar que
La empresa gana cuando le ofrece al usuario un producto que le da determinadas garantías y que no está violentando su derecho a la privacidad. La protección durante todo el ciclo de vida de un proyecto, no solamente al inicio, no solamente en un determinado momento. La visibilidad y transparencia, bueno, esto tiene que ver con, ya lo hablamos vinculado al reglamento, a cómo informo, en qué condiciones informo, con qué vocabulario, de qué forma. Lo hablamos también vinculado a todo lo que es automatizado, a todos los procesos de inteligencia artificial. Veíamos la dificultad de la transparencia en los sistemas de inteligencia artificial. Y el respeto y empoderamiento del usuario, o sea, el usuario tiene que ser el centro, tiene que ser quien toma las decisiones respecto a el uso de determinada aplicación o de determinado sistema. Como ven, el tema de la privacidad por defecto, que si bien está incluida dentro de uno de los principios fundacionales de la Privacy by Design, hoy por hoy la normativa, tanto el reglamento europeo como la modificación a nuestra ley de protección de datos, lo establecen como conceptos separados. Privacidad por diseño y privacidad por defecto. Entonces vemos que es ese deber del fabricante, como les explicaba, de darle las alternativas al usuario, sus alternativas de privacidad, es empoderar al usuario en cuanto a las decisiones acerca de su privacidad y de esa forma establecer qué permisos le doy y qué no. O sea, no necesariamente tiene que ser, bueno, no voy a usar, no puedo usar esta aplicación, no, de pronto puedo usar determinadas funcionalidades de la aplicación y otras no. Le puedo habilitar el acceso a la cámara de fotos, pero no habilitarle a mis datos de correo electrónico, por ejemplo. Y que normalmente todas las aplicaciones nos obligan a aceptar, porque en realidad es eso, el autorizarles el acceso a toda la información que tengo en el dispositivo. Bien. El artículo 28 refiere al encargado de tratamiento y establece que para garantizar el cumplimiento respecto al tratamiento que se lleve a cabo por el encargado de tratamiento, en realidad, al encomendar las actividades de tratamiento a un encargado, el responsable debe recurrir únicamente a encargados que realmente le ofrezcan garantías de que son conocedores de la protección de datos, de que van a saber cómo realizar el tratamiento de los datos, de que van a cumplir con la ley, porque no se olviden que tanto en el reglamento como en nuestra normativa son solidariamente responsables de cualquier problema que pueda surgir en materia de protección de datos. El artículo 30 establece que todos los responsables y encargados están obligados a colaborar, a cooperar con la autoridad de control, cuando la autoridad de control les requiere información bueno, les requiera realizar una auditoría o les exija la presentación de determinada información. Y en el considerando 83 se establece que a fin de mantener la seguridad y evitar el tratamiento, se infrinja lo dispuesto en el presente reglamento. El responsable o el encargado debe evaluar los riesgos inherentes al tratamiento y aplicar medidas para mitigarlos como el cifrado. Dice, estas medidas deben garantizar un nivel de seguridad adecuado, incluida la confidencialidad, teniendo en cuenta el estado de la técnica y el coste de su aplicación con respecto a los riesgos y la naturaleza de los datos personales que deben proteger. El cifrado es importante en materia
de protección, ¿no? Sobre todo en la comunicación de datos. Vieron que, para acercarlos un poco, vieron que WhatsApp, por ejemplo, asegura que los mensajes en la comunicación van cifrados. Por lo tanto, bueno, alguien puede acceder a mi celular y puede llegar a ver los datos que tengo en WhatsApp, pero nunca va a poder acceder cuando esos datos están en comunicación, o sea, cuando están en camino, por decirlo de alguna forma, porque esa comunicación va cifrada. Entonces, la comunicación cifrada es una garantía. A nivel de salud, hay protocolos también de cifrado de datos eh, para poder transmitir los datos en forma segura. El reglamento establece que cuando se ha producido una violación de seguridad de los datos, el responsable debe sin dilación indebida y a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, notificar la violación de la seguridad de los datos a la autoridad de control. Esto también lo vamos a ver en nuestro derecho dentro de las obligaciones. Y también se establece que el responsable debe comunicar al interesado sin dilación indebida la violación de la seguridad. Y acá hay todo un tema, porque muchas veces el interesado no es uno, el interesado puede ser una cantidad muy importante de personas. Eh, Normalmente hay una resistencia a comunicarle al interesado que la empresa ha tenido un problema de seguridad en cuanto a los datos. Eso porque es, y bueno, por un tema de confianza, por un tema de prestigio eh, de la institución. Y también hay que ver cómo se va a comunicar. Si el número de interesados cuyos datos fueron comprometidos, en realidad eh, son un número que los puedo hacer individualmente, o si voy a tener que hacer una publicación. Y si voy a tener que hacer una publicación, tengo que tener cuidado de cómo la realizo o cómo le comunico, porque ahí surge todo lo que está vinculado a los delitos informáticos, por ejemplo, en los famosos phishing, cuando me aparece un mensaje que me dice, el banco ha tenido un problema de seguridad, por lo cual le pedimos que ingrese aquí y cambie su contraseña. Y no es el banco quien nos está comunicando eso. Entonces, esas alertas tienen que estar muy bien realizadas para que el usuario realmente sepa que proviene del responsable de esa base de datos, de quien le está dando ese servicio. Otro caso que también puede ser peligroso es la fake news. Cuando yo hago una publicación alertando de una posible violación de datos que en realidad puede ser cierta o no, y tenemos que verificar esa información, y bueno, y si como responsable del tratamiento tenemos que hacer una publicación de ese tipo, tenemos que manejar muy bien cómo vamos a comunicar esa información para que realmente esa información eh, sea veraz y, y los titulares de los datos puedan verificar que efectivamente es una comunicación real. Hace cuestión de un mes y algo, a mí me llega por WhatsApp un mensaje de que en Uruguay hubo una violación enorme a la ley de protección de datos por parte de una empresa de mensajería, y que habían quedado expuestos, bueno, hablaba de cientos de miles de datos. Y eh, cuando yo no había tenido ninguna noticia y venía de una fuente no, de comunicación no muy conocida, y realmente dudé. Yo dije, ¿esto será una fake news o de verdad esto estará pasando? Y bueno, finalmente pude verificar que sí, y que ya estaba, que la unidad de protección de datos ya estaba procesando el tema y que sí era verdad. Pero
tenemos que tener esa desconfianza, aunque en lo que son las comunicaciones masivas, porque bueno, la fake news realmente hoy por hoy son otro problema, además de los mensajes de phishing en cuanto a este tipo de cosas. En el considerando 87 se establece que debe verificarse si se ha aplicado toda la protección tecnológica adecuada y se han tomado las medidas organizativas oportunas. Acá estamos en la seguridad de los datos, para determinar de inmediato si se ha producido una violación de seguridad de los datos personales y para informar sin dilación a la autoridad de control y al interesado. Y al final dice que dicha notificación puede resultar en una intervención de la autoridad de control de conformidad con las funciones y poderes que establezca el reglamento. La Directiva 95/46, derogada hoy en día, establecía el régimen general de notificar el tratamiento de datos personales a las autoridades de control. Y la obligación no mejoró el tema. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a ver el reglamento dijimos, bueno, la directiva se derogó porque en realidad esto no solucionaba o las medidas que tomaba hoy por hoy no eran aplicables? Por tanto, el reglamento, además de estas comunicaciones que va a exigir, en el artículo 35 consagra la evaluación de impacto. Y esta evaluación de impacto dice el considerando 90 que el responsable debe llevar a cabo antes del tratamiento una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, con el fin de valorar la particular gravedad y probabilidad del alto riesgo, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento y los orígenes del riesgo. Entonces vemos que en estos casos vamos a necesitar hacer esta evaluación de impacto, que va a estar vinculada a dos aspectos, a que la institución trate datos de carácter sensible o al volumen de datos, a que sea un tratamiento de datos a gran escala. Esos van a ser los grandes criterios iniciales para realizar la evaluación de impacto. Vamos a entrar después a ver detalladamente, de acuerdo a nuestra norma, cuáles son las condiciones, cuáles son las etapas de esta evaluación de impacto. Establece el considerando 91 que la evaluación de impacto relativa a la protección de datos debe realizarse también en los casos en que se tratan datos personales para adoptar decisiones relativas a personas físicas concretas a raíz de una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales propios de las personas físicas basada en la elaboración de perfiles de dichos datos o a raíz de tratamientos de categorías especiales de datos personales, datos biométricos o datos sobre condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas. Vamos a ver que el reglamento hace hincapié en todo lo que tiene que ver con los datos vinculados a condenas e infracciones penales y los va a tratar en forma separada en distintas partes, del reglamento. Dice, también es necesario una evaluación de impacto relativa a la protección de datos para el control de zonas de acceso público a gran escala, en particular cuando se utilicen dispositivos optoeléctricos o para cualquier otro tipo de operación cuando la autoridad de control competente considere que el tratamiento entraña un alto riesgo. Esto voy a confesar que me generó un problema lo de los dispositivos optoeléctricos y bueno, y estuve investigando, esto no está traído a nuestra normativa, pero bueno, es interesante en caso de duda. Este tipo de dispositivos implican la combinación de elementos ópticos con la electrónica, o sea,
el uso de la luz y la electrónica, por lo cual está refiriendo al uso de cámaras nocturnas, por ejemplo, o de lectores de temperatura. Serían ejemplos de dispositivos que estarían necesitando la evaluación de impacto cuando estoy teniendo bases de datos en base al uso de este tipo de dispositivos. Esto no está a texto expreso en nuestra norma como condición para realizar evaluación de impacto. Después dice que el tratamiento de datos personales no debe considerarse a gran escala si lo realiza respecto a los datos personales de pacientes o clientes un solo médico, otro profesional de la salud o abogado. En estos casos, la evaluación de impacto de la protección de datos no debe ser obligatoria. ¿Mm? La evaluación de impacto eh, refiere a que tenemos que hacerla antes de iniciar un proyecto o si estamos dentro de las circunstancias de un tratamiento que amerita evaluación de impacto, vamos a tener un plazo para realizarla, aunque el, el, ya estemos en proceso, ya estemos realizando ese tipo de tratamiento. O sea, no es solo desde eh, el cambio normativo hacia adelante, sino que también todas las empresas van a tener que adecuarse a este nuevo sistema de responsabilidad, a este nuevo sistema de accountability. Con respecto a las evaluaciones de impacto, dice que deben llevarse también a cabo consultas a la autoridad de control. Si yo tengo dudas, si tengo que hacer la evaluación de impacto o no, porque ya sea porque estoy en una zona límite o no, entonces en ese caso, bueno, puedo consultar a la autoridad de control. Eh, Creo que eso va a ser un elemento importante en nuestro país, porque como les decía, a diferencia de España, por ejemplo, no tenemos los listados donde sé que esto no, esto sí, y bueno, me queda algo en el medio para definir de acuerdo a determinados parámetros. Eso nosotros no lo tenemos. Bueno, la consulta en el considerando 94, a la autoridad de control antes de iniciar las actividades, cómo yo puedo tener un alto riesgo, pero puedo tener una forma de mitigarlo, ¿eh? Y si no lo puedo mitigar, voy a tener que ver otra vía para realizar ese proyecto, porque evidentemente eh, no voy a poder llevarlo adelante. Como les contaba eh, en, hoy en clases, en la clase anterior, el caso del clearing laboral, que como estaba planteado el proyecto no era viable hacerlo. Y en el artículo 37, en la sección cuarto del capítulo cuarto, tenemos al delegado de protección de datos, que ha causado tanto ruido el tema del delegado. Y está bien que cause ruido porque en realidad no es un tema menor. Todos los requisitos que debe cumplir este delegado de protección de datos. Y dice el considerando 97, que en realidad es el que comenta al artículo 37, que al supervisar la observancia interna del presente reglamento, el responsable o el encargado del tratamiento debe contar con la ayuda de una persona con conocimientos especializados del derecho. Nuestra norma vamos a ver que también va a tomar este criterio. Y la práctica de la materia de protección de datos también se va a exigir. Si el tratamiento lo realiza una autoridad pública, a excepción de los tribunales y otras autoridades judiciales independientes en el ejercicio de su función judicial. Si el tratamiento lo realiza en el sector privado, un responsable cuyas actividades principales consistan en operaciones de tratamiento a gran escala que requieren un seguimiento habitual y sistemático de los interesados. Y si las actividades principales del responsable o del encargado consisten en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos y de datos relativos a condenas o infracciones.
En el sector privado, las actividades principales de un responsable están relacionadas con el tratamiento de datos personales. Desde ya les adelanto que nuestra norma va a definir también que el responsable de protección de el delegado de protección de datos va a tener que tener conocimiento jurídico, va a tener que tener conocimiento y experiencia en protección de datos, y aparte va a tener que tener conocimiento en la materia o en el negocio en que va a actuar como delegado. Con lo cual, en algunos sectores no es sencillo combinar las dos cosas, ¿verdad? Bien, esto lo vamos a ver bien a fondo en la normativa uruguaya. Repasando el tema evaluación de impacto, cosas que nos interesan destacar del reglamento, que vamos a retomar cuando veamos la reforma de la 18331, supone la presencia de tratamientos basados en tecnologías de alto riesgo para los derechos y las libertades de personas físicas, dice el reglamento. Y establece que va a proceder en la elaboración de perfiles, cuando existan elaboración de perfiles, cuando los tratamientos sean a gran escala de datos de tipo sensible, y en la observación sistemática también a gran escala de un acceso, de una zona, perdón, de acceso público. ¿Se acuerdan cuando se usaban dispositivos optoeléctricos? Y que debe incluir la evaluación como mínimo. O sea, tenemos que tener en esta evaluación una serie de consideraciones mínimas, y después vamos a tener que tener también un informe final de la evaluación. Pero lo vamos a ir viendo. Y con respecto al delegado, especialista en protección de datos, que trabaje en conjunto con el responsable del tratamiento. Porque el responsable del tratamiento va a seguir siendo responsable por la base de datos y no va a trasladar su responsabilidad al delegado. El delegado es un asesor, ¿verdad? Que sí, obviamente va a responder frente a la empresa. La figura del delegado de protección de datos fue una novedad en España, pero ya existía en Europa. Por ejemplo, en Alemania ya hacía unos cuantos años que ya existía el delegado. Es una persona responsable dentro del responsable, como les decía, o dentro del encargado del tratamiento. Porque hoy les hacía esa aclaración. Puede suceder que el encargado del tratamiento tenga que también designar un responsable. Y puede suceder que puedan designar a la misma persona cuando en realidad son dos empresas que están trabajando juntas en un mismo rubro. Entonces, en ese caso podría designarse un delegado conjunto. El delegado de protección de datos puede ser un empleado de la empresa o también puede ser un consultor externo. Esto también lo vamos a ver, son aspectos que nosotros tomamos del reglamento. La sección 5 del capítulo 4 refiere a códigos de conducta y certificaciones. Nosotros tenemos regulados los códigos de conducta en nuestra normativa. Respecto al código de conducta, está regulado en el reglamento en el artículo 40, y el considerando 98 dice que se debe incitar a las asociaciones y otros organismos que representen a categorías de responsables o encargados a que elaboren códigos de conducta. En el considerando 99 se dice que al elaborar un código de conducta o al modificar o ampliar dicho código, las asociaciones o otros organismos que representen categorías de responsables deben consultar a las partes interesadas. Y en el considerando 100, lo que se establece son los mecanismos de certificación, sellos y marcas en materia de protección de datos. Este tipo de sellos y de certificaciones también son muy comunes en Estados Unidos. Decíamos, bueno, tienen un sistema diferente, pero el que las empresas se certifiquen en materia de protección de datos es también un uso habitual.
En nuestro país, en realidad, no se ha establecido que existan certificadores que puedan dar esas garantías respecto a las empresas en materia de protección de datos. Y em, la URCDP obviamente tampoco lo podría hacer porque no podría ser juez y parte. O sea, no, por un lado, no podría dar la garantía de que determinada empresa cumple, y si después se presenta un problema, ser justamente quien eh, determine el cumplimiento o en su caso imponga sanciones. Esto a grandes rasgos con respecto al responsable y al encargado de tratamiento. El capítulo quinto refiere a las transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. Y acá hay una serie de aspectos que es interesante destacar, porque dentro de este capítulo es que va a referir a el tema de qué países son adecuados o no, que ya hicimos referencia a la resolución que había modificado la URCDP. En el caso del artículo 45, y estamos hablando del considerando 102, en realidad podemos ver en el considerando 102 que el presente reglamento se entiende sin perjuicio de los acuerdos internacionales celebrados entre la Unión y terceros países que regulan las transferencias de datos personales. Y en el 103, que refiere concretamente a la resolución de adecuación, dice, la Comisión puede decidir con efectos para toda la Unión que un tercer país, un territorio o un sector específico de un tercer país o una organización internacional ofrece un nivel de protección de datos adecuado. Y después dice que la Comisión también puede revocar esa decisión, previo aviso y completa declaración motivada al tercer país u organización internacional. En el considerando 104 dice que en la adopción de una decisión de adecuación con respecto a un territorio o sector específico de un tercer país, se deben tener en cuenta criterios claros y objetivos, como las actividades concretas de tratamiento y el alcance de las normas jurídicas aplicables y la legislación vigente en el tercer país. El tercer país debe ofrecer garantías que aseguren un nivel adecuado de protección equivalente en lo esencial al ofrecido por la Unión. En particular, cuando los datos personales son objeto de tratamiento en uno o varios sectores específicos. En particular, el tercer país debe garantizar que haya un control verdaderamente independiente de la protección de datos y establecer mecanismos de cooperación con las autoridades de protección de datos de los Estados miembros, así como reconocer a los interesados derechos efectivos y exigibles y acciones administrativas y judiciales efectivas. Acá el gran tema que tenemos nosotros frente a, a la adecuación es la inexistencia de una autoridad independiente. La URCDP es un desconcentrado de AGESIC, AGESIC es un desconcentrado del Poder Ejecutivo, con lo cual, de la Presidencia de la República en realidad, con lo cual ambos están dentro del Poder Ejecutivo. Una de las cosas que les interesaba mucho a la Comisión Europea cuando se hizo la adecuación en función de la directiva, era la posibilidad recursiva, o sea, qué posibilidades tenían los titulares de los datos o eventualmente las empresas frente a una decisión de sanción, de poder recurrir a las resoluciones del organismo de control. Nosotros tenemos la imposibilidad de que, bueno, constitucionalmente no podríamos establecer un organismo totalmente independiente al grado que lo exige la Unión Europea. Eso fue uno de los fundamentos. Pero se podría haber creado una agencia con otro grado de autonomía, ¿verdad?
En el caso, el artículo 51 del reglamento que va a tomar este tema de las autoridades de control en el ámbito de las autoridades de control independientes, porque vamos a ver en ese capítulo que ya lo dice el título, autoridades de control independientes, para que no quede la más mínima duda. Y vamos a ver que va a hacer referencia a que necesita tener un presupuesto autónomo, que la URCP no lo tiene, que necesita tener un personal eh, eh, que realice la gestión, que la URCP tampoco lo tiene. Esa era la gran debilidad que siempre tuvo la unidad de protección de datos, que en su momento se lo subsanó con algunos artículos muy estrictos en cuanto a la protección, como fue el tema del consentimiento. El tema del consentimiento responde justamente a eso, a tratar de paliar en cierta forma y de darle al titular de los datos determinadas garantías en función de compensar la falta de independencia de la unidad. En el caso de el artículo 45, en el considerando 105, también establece que se va a tener en cuenta la adhesión del país a la Convención 108. Bueno, en ese sentido Uruguay está muy bien ubicado. En su momento hubo mucho interés de parte del Consejo de Europa en que Uruguay ratificara la convención. Yo les decía anteriormente que había sido el primer país fuera de Europa en ratificar la convención. Y esto no es un tema de lobby internacional, este es un tema de cooperación, porque decíamos, en un mundo globalizado, donde los datos circulan permanentemente, donde las personas circulan permanentemente, eh, donde las empresas de Big Data son tan poderosas, evidentemente, si no existe una cooperación entre las autoridades de control, si no existen criterios uniformes de cuáles son los principios, de cómo llevar adelante la protección, realmente el titular del dato queda en un estado de indefensión. Entonces, la Convención 108 es una garantía en materia de cooperación, es una garantía en cuanto a los criterios de protección, así como también, siempre decimos cuando hablamos de adecuación, siempre decimos, sí, nos facilita todo el tema burocrático porque no tenemos que pedir autorización para hacer transferencia de datos a las autoridades europeas, que son tan estrictas, sino que tenemos ese libre flujo de información de datos personales. Pero no es solamente eso, el libre flujo, la libre circulación de los datos personales, sino que también es todo el mecanismo de cooperación. El que Uruguay esté integrado a la comunidad internacional es muy importante. Por eso la reforma de la ley y el cumplimiento, que efectivamente se cumpla con la reforma, es importante, porque del cumplimiento de la reforma es que vamos a poder dar garantías de que efectivamente Uruguay está transitando por unos nuevos criterios en materia de responsabilidad en cuanto a el tratamiento de los datos. Yo les había contado que URCP hay resoluciones, las pueden bajar de la web de la URCP respecto a cancelaciones de bases de datos, y uno de los casos que yo había hecho mención ya de que hacía tratamiento de datos genéticos, que en realidad lo que hacía era ayudar a las personas a que hicieran su árbol genealógico en base a determinada información que ellos tenían, que nunca definieron cómo habían obtenido esa información, y en realidad, si bien teníamos noticia porque esta empresa había estado instalada en Argentina, y Argentina le había iniciado acciones y ellos se trasladaron a Zona Franca de Uruguay, en realidad vino a la unidad de protección de datos una solicitud de cooperación desde Francia, alegando que esta empresa estaba haciendo tratamientos de datos de ciudadanos franceses que eran ilegítimos. Y a raíz de eso es que se inicia todo el procedimiento. Entonces,
de la misma forma que Francia, que incluso España en otro caso solicitó cooperación a Uruguay, Uruguay tiene la posibilidad de solicitar cooperación a cualquiera de los países adecuados, a cualquiera de los países miembros de la Unión y a todos los que sean considerados adecuados. Entonces, es realmente un tema importante. En el considerando 106 se dice que la Comisión debe supervisar la aplicación de las decisiones sobre el nivel de protección del tercer país y que va a establecer un mecanismo de revisión periódica de cómo se está aplicando, que vamos a ver después en el articulado que habla de 4 años. La Comisión puede reconocer que un tercer país, un territorio, sector o una organización ya no garantiza un nivel de protección de datos adecuado. O sea, vamos a ver después que es una de las facultades de tomar una resolución en este sentido, que como vimos va a tener que ser una resolución fundada. En ausencia de una decisión por la que se constate la adecuación de la protección de los datos, el responsable o el encargado del tratamiento debe tomar medidas para compensar la falta de protección de datos en un tercer país mediante garantías adecuadas para el interesado. Ahí vamos a poder tener cláusulas contractuales, vamos a poder tener el consentimiento, vamos a poder realizar la solicitud ante el órgano de control para hacer la transferencia. O sea, tenemos una serie de posibilidades en cuanto a las garantías. También se establece en el artículo 47 lo que son la posibilidad de invocar normas corporativas vinculantes cuando estamos frente a un grupo empresarial o a empresas que llevan adelante una actividad económica conjunta. O sea que vemos que va a haber excepciones de la misma forma que en la ley 18.331 teníamos excepciones para el caso de las transferencias de datos personales en cuanto al requisito del consentimiento. Acá también vamos a ver que hay excepciones reguladas en el artículo 49, y en este caso, el considerando 112 dice que dichas excepciones deben aplicarse en particular a las transferencias de datos requeridas y necesarias por razones importantes de interés público. Por ejemplo, en caso de intercambios internacionales de datos entre autoridades, entre el ámbito de su competencia, administraciones fiscales y aduaneras, entre autoridades de supervisión financiera, entre servicios competentes en materia de seguridad social y sanidad pública. En caso, por ejemplo, en caso de contactos destinados a localizar enfermedades contagiosas o para reducir y eliminar el dopaje en el deporte. Entonces vemos que hay una cantidad de situaciones en las cuales se puede excepcionar el tema de la realización de transferencias internacionales. Caso de las transferencias no repetitivas, por ejemplo, cuando no es que yo esté transfiriendo datos permanentemente, sino que es una transferencia aislada. Esto es muy común a nivel bancario, por ejemplo, donde yo puedo hacer eventualmente una transferencia de dinero a un tercer país, pero es una circunstancia aislada, y en ese caso también voy a dar mi consentimiento. El artículo 50 establece la cooperación internacional en el ámbito de la protección de los datos. Dice que cuando los datos circulan a través de fronteras hacia el exterior de la Unión, se puede poner en mayor riesgo la capacidad de las personas físicas para ejercer los derechos de protección de datos, era lo que estábamos hablando. Por lo tanto, por consiguiente, es necesario fomentar
una cooperación más estrecha entre las autoridades de control encargadas de la protección de datos para ayudarlas a intercambiar información y a llevar a cabo investigaciones con sus homólogos internacionales. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la Conferencia Internacional de Protección de Datos, si bien hace muchísimos años que se reúne todos los años y reúne a todas las autoridades de protección de datos, no tiene una forma jurídica. Por lo tanto, cada autoridad, bueno, hace sus aportes, se discuten los temas, pero no va más allá. O sea, determinadas autoridades llevan adelante determinadas acciones, pero en realidad no está institucionalizada la conferencia. Bueno, lo que estuvimos viendo de los códigos de conducta, que son supuestos de autorregulación, de corregulación, por ser más exactos, que pueden ser útil para demostrar que las entidades voluntariamente cumplen, o sea, es un acto voluntario de las instituciones, es decir, yo cumplo con y me someto a una serie de condiciones y cumplo con una serie de requisitos y se los demuestro a, eh, a estas entidades que van a certificar que yo efectivamente estoy eh, eh, adecuado o cumplo con la ley de protección de datos. Una de las más famosas a nivel de Estados Unidos es la IAP. La IAP la pueden buscar, IAPP, eh, certifica empresas, tiene sus sistemas de sellos, de códigos de conducta, realiza muchas conferencias a nivel de las regiones, a nivel mundial, y también realiza una conferencia internacional una vez al año. Nos podemos suscribir a la IAP y podemos recibir información diaria, y también ofrece la posibilidad de que para aquellos que se suscriben a la IAP pueden participar en distintos grupos de trabajo acerca de distintos temas vinculados a la protección de datos. O sea que la IAP es una buena herramienta a tener en cuenta para los delegados de protección de datos. Bueno, los sellos y marcas, ya estuvimos hablando, la existencia de órganos de supervisión, mecanismos de certificación, el objetivo de mostrar el cumplimiento en forma voluntaria, las certificaciones se otorgan por periodos de 3 años, que son renovables. Hay un gran negocio detrás de las certificaciones, los sellos y las marcas. Si bien la membresía de estos tipos de organismos, como les decía el caso de la IAP, es la que conozco porque es en la que tengo membresía, pero en sí los procesos no son procesos eh, económicos, son procesos bastante onerosos. Depende, obviamente, del tipo de empresa. Si yo tengo una gran empresa, tengo un gran tratamiento de datos, bueno, quizá pueda justificar. Si tengo, obviamente, formo parte de una empresa internacional, obviamente va a justificar ese tipo de certificación, que no son exigibles en nuestro país, ¿verdad? Se puede cancelar, el certificador puede cancelar en caso de que detecte un incumplimiento, puede cancelar el sello. Estos sellos ayudan mucho en temas de marketing y tienen mucho desarrollo en Estados Unidos justamente porque las empresas tienen que acreditar que cumplen con la protección de datos. No es que el país
tenga una política general en materia de protección de datos y el país sea adecuado. Acuérdense que las empresas adhieren al Privacy Shield y por lo tanto es importante mostrar que adhieren al Privacy Shield y mostrar determinados sellos de yo cumplo con la protección de datos. Es una forma más de marketing, ¿verdad? De poder dar determinadas garantías a sus clientes. En muchos casos se rigen por la ISO 17065 del 2012, ¿no? En todos estos procesos de acreditación. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a entrar en el estudio del capítulo sexto, que, como les decía hoy, refiere a las autoridades de control, pero no cualquier autoridad de control, las autoridades de control independientes. Y la sección 1 refiere a la independencia. Dice, considerando 117, que el establecimiento en los Estados miembros de autoridades de control capacitadas para desempeñar sus funciones y ejercer sus competencias con plena independencia constituye un elemento esencial para la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de los datos de carácter personal. Y que los Estados miembros deben tener la posibilidad de establecer más de una autoridad de control a fin de reflejar su estructura constitucional, organizativa y administrativa. España, por ejemplo, tiene a nivel nacional la Agencia Española de Protección de Datos. También tenemos a nivel regional la Agencia Vasca de Protección de Datos y la Agencia Catalana de Protección de Datos. Existió en algún momento, hasta hace unos años, la Agencia de Madrid, que en ese momento la Agencia de Madrid tenía competencias sobre todas las bases de datos de carácter público. Era una agencia sumamente productiva. Existe mucha bibliografía, trabajos y análisis muy importantes en materia de protección de datos, a nivel de análisis sectoriales, y bueno, y finalmente se desintegró por temas económicos. Durante la crisis española, bueno, asumió la Agencia Española las competencias de la Agencia de Madrid. Todas las autoridades de control, dice el considerando 120, deben estar dotadas de los recursos financieros y humanos, los locales y las infraestructuras que sean necesarios para la realización eficaz de sus funciones. Vieron, recursos financieros y humanos, locales e infraestructuras. Una serie de condiciones que obviamente nosotros no tenemos. En particular las relacionadas con la asistencia recíproca y la cooperación con otras autoridades de control de la Unión. Cada autoridad de control debe disponer de un presupuesto anual público propio, que tampoco tenemos, que podrá formar parte del presupuesto general del Estado o de otro ámbito nacional. De todas formas, a pesar de estas condiciones, a pesar de esa independencia que se exigía, que también la exigía la Comisión Europea en épocas de la directiva, cuando Uruguay fue adecuado, no creo que como se vienen desarrollando los acontecimientos, Uruguay corra riesgo de que se le vaya a retirar la adecuación, porque Uruguay ha venido trabajando, ha venido creciendo en el tema y ha venido haciendo un esfuerzo muy importante, y eso ha sido muy valorado por la Unión Europea. O sea, se fueron haciendo, se fue comprometiendo en determinadas instancias, en determinados hitos, y se fue cumpliendo con cada uno de ellos. Yo les podría decir a esta altura que Uruguay es como el ejemplo en materia de protección de datos a los efectos de la Unión Europea, a los efectos del cumplimiento. Bueno, en la sección 2 se establecen cuáles son las competencias de estas autoridades de control, cuáles son las funciones y cuáles son los poderes que tiene
En el artículo 46 se va a establecer que la autoridad principal debe ser competente para adoptar decisiones vinculantes relativas a las medidas de aplicación de poderes conferidos en el reglamento. Que la decisión debe ser acordada conjuntamente por la autoridad de control principal y las autoridades de control interesadas, y que deben dirigirse al establecimiento principal o único del responsable del encargado del tratamiento. Nosotros seguramente no vamos a tener más de una autoridad de control, eso seguro. Sí creo que llegó el momento de fortalecer a la URCP, que esto es uno de nuestros pendientes. AGESIC funcionó en los inicios, se decía como una incubadora generadora de estos derechos, tanto del derecho de protección de datos como del derecho de acceso a la información pública, como todo el sistema de documento y firma electrónica, que ahora también se le agrega la identificación digital, pero bueno, los chicos crecen y, y los organismos también, y los organismos también tienen su ciclo, ¿verdad?, de vida, y bueno, del 2008, la unidad de protección de datos y la unidad de acceso a la información pública, y desde el 2009 la unidad de certificación electrónica, bueno, creo que tienen la madurez suficiente como para poder despegar, y especialmente la unidad de protección de datos, que es la que más lo necesita. Para garantizar la supervisión y ejecución coherentes del presente reglamento en toda la Unión, las autoridades de control deben tener en todos los Estados miembros las mismas funciones y poderes efectivos, incluidos los poderes de investigación, poderes correctivos y sancionatorios, y poderes de autorización y consultivos. Esto está establecido en el considerando 129, y es lógico que así sea. Y es lógico que todo el ecosistema a nivel internacional esté alineado en este sentido, para que yo le pueda pedir a una autoridad extranjera que pueda ejercer un derecho y pueda pedirle una determinada sanción en caso de que haya una infracción a las normas de protección de datos. En el artículo 60, y estamos pasando, bueno, un resumen acerca de la independencia, acerca de las previsiones garantistas del reglamento, eh, con respecto a estas autoridades independientes, ajenidad completa de todos los miembros de la autoridad, para que no tengan influencia externa. ¿Se acuerdan que eso lo decía la ley 18.331, la ley 18.331? La disposición de personal propio, sujeto a la autoridad exclusiva del órgano en cuestión. Nosotros teníamos la independencia de los directores, la independencia a nivel político, la garantía de que fueran especialistas en el tema, el control financiero que no afecte la independencia, el nombramiento de todos los miembros por las autoridades, por ley, mediante un procedimiento transparente. Quizá lo que le faltó en ese sentido a la 18.331 fue la venia parlamentaria, sino que son designados directamente por el Poder Ejecutivo. Un conjunto de previsiones que deben dictarse por ley, la lista de funciones de las autoridades, y en este punto yo destaqué como novedosas, como funciones novedosas, las relativas a la adopción de cláusulas contractuales tipo, ¿m? Y a elaborar y mantener la lista referidas al requisito de la evaluación de impacto. Esto me pareció como funciones dentro de la autoridad competente que eran novedosas en el reglamento. Y ahora sí, el artículo 60, el capítulo 7 refiere a cooperación y coherencia, se llama, y refiere justamente a esta cooperación que veníamos hablando por parte de las autoridades de control.
Y en el considerando 133 se establece que las autoridades de control se deben ayudar una a otra en el desempeño de sus funciones. Y en el 135 dice, debe establecerse un mecanismo de coherencia para la cooperación entre las autoridades de control. Y acá va a aparecer la figura del Comité Europeo de Protección de Datos. Vean toda la infraestructura que implica en la Unión Europea y por supuesto en cada país el tema de protección de datos. Quizás se aún debe a nivel de Latinoamérica. En Latinoamérica tenemos la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que como les decía, está muy liderada por España. España ejercía la secretaría, ejerció la presidencia durante muchos años. Capaz que sería hora de pensar en un sistema latinoamericano, pero sinceramente creo que estamos lejos. Europa tiene toda esta infraestructura y también tiene toda una cultura de muchísimos años en el tema. En Latinoamérica solo tenemos a Argentina y a Uruguay adecuados, o sea, que cumplen todos esos requisitos, que pueden dar todas esas garantías, que de alguna forma, con las debilidades que pueda tener, tiene una autoridad de control, tiene normas claras, tiene normas, ambos países tienen normas alineadas a la normativa internacional, pero son dos casos aislados dentro de Latinoamérica. Se han hecho esfuerzos muy importantes en Chile, con diversos proyectos de ley, se han hecho esfuerzos importantes en Brasil, o sea, hay países que tienen ley de protección de datos, pero tener una ley no ofrece garantías de efectivo cumplimiento de esa ley. La ley puede ser muy novedosa, muy vanguardista, pero en realidad quedarse en la letra muerta. Y si yo no tengo atrás un órgano de control fuerte, un órgano de control que efectivamente pueda llevar adelante las políticas y tenga potestades sancionatorias, evidentemente la ley queda en la letra muerta. Entonces, bueno, tenemos esa dificultad. Pero el reglamento fortalece, robustece todo el ecosistema de protección de datos en la Unión Europea. Y tenemos este Comité Europeo de Protección de Datos, que en realidad este comité viene a suplir en cierta forma lo que era el grupo de trabajo del artículo 29, que también lo pueden, yo no les dije en las clases anteriores, que también lo pueden encontrar en Google como WP29, Working Party 29, o sea, el grupo de trabajo del artículo 29. A veces también lo pueden encontrar por ahí. Y un repositorio muy importante de documentos. Sin lugar a dudas, va a ser una herramienta para el delegado de protección de datos. Y considerando 139, vinculado al artículo 68, dice que a fin de fomentar la aplicación coherente del presente reglamento, el comité debe constituirse como organismo independiente de la Unión. Para cumplir sus objetivos, el comité debe tener personalidad jurídica, que el G29 no lo tenía. Su presidente debe ostentar su representación. El comité debe sustituir al grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales creado por la Directiva 95/46/CE. Debe estar compuesto por el director de una autoridad de control de cada Estado miembro y el supervisor europeo de protección de datos o por sus respectivos representantes. No hemos hablado del supervisor europeo de protección de datos, pero es un organismo supranacional que va a estar regulando también el tema protección de datos. La comisión debe participar de las actividades del comité sin derecho a voto y se debe reconocer derechos de voto específicos al supervisor europeo de protección de datos. El comité debe contar con una secretaría a cargo del supervisor europeo de protección de datos. Y todo interesado debe tener derecho a presentar una reclamación
ante una autoridad de control, y acá ya nos pasamos al otro tema, o sea, todas las facultades que tiene este Comité Europeo, todas las potestades y las autoridades de control, bueno, obviamente tienen que poder ser impugnadas por el titular de los datos o por los responsables. Por lo que vamos a pasar ahora a justamente el estudio del capítulo siguiente. Pero antes les quiero mencionar que, bueno, que con respecto a cooperación y coherencia, la ley uruguaya no tiene previsión alguna. En cuanto a los mecanismos de coherencia, se prevén dos situaciones: las listas de operaciones de tratamiento supeditadas a los requisitos de evaluación de impacto, que les mencionaba, que bueno, que nosotros no tenemos, y las afectaciones relacionadas con los proyectos de códigos de conducta, sus modificaciones y ampliaciones. Estos son temas que, bueno, que no los tomamos del reglamento. Y como les decía, el capítulo 8 va a regular los recursos, la responsabilidad y las sanciones. Todo interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control única, en particular en el Estado miembro de su residencia habitual, y derecho de tutela judicial efectiva de conformidad. El interesado que considere vulnerados los derechos reconocidos por el presente reglamento debe tener derecho a conferir mandato a una entidad, organización o asociación sin ánimo de lucro que esté constituida con arreglo al derecho en uno de los Estados miembros. El artículo 80, la representación por parte de los interesados. Toda persona física o jurídica tiene derecho a interponer ante el Tribunal de Justicia un recurso de anulación de las decisiones del comité. Y el reclamante debe tener la opción de ejercitarlas ante los tribunales de los Estados miembros. Fue lo que hizo Costela. Costela terminó en el Tribunal Europeo. Costela empezó, ¿se acuerdan con el caso del derecho al olvido? Empezó en la agencia española y terminó ante el Tribunal Europeo, ganándole nada más y nada menos que a Google. O sea, es un caso, véanlo, porque realmente dentro de protección de datos es un caso muy emblemático. Con respecto a la responsabilidad, el responsable o el encargado del tratamiento debe indemnizar cualquier tipo de daño o perjuicio que ocasione. Y a su vez, cualquier tipo de infracción va a ser pasible de tener sanciones. Y las sanciones pueden ser de distintos tipos. El artículo 84 establece que las sanciones pueden, no necesariamente tienen que ser multas, sino que depende del caso de la empresa de que se trate y depende de la entidad de la infracción, puede imponerse, por ejemplo, un apercibimiento. También se establece la posibilidad de establecer normas de tipo penal y, sin lugar a dudas, las sanciones administrativas también van a estar presentes. O sea que ven que a nivel de sanciones tenemos toda una gama, las multas desde el punto de vista administrativo. En materia penal, en la Unión Europea, las infracciones a la protección de datos en muchos casos están tipificados como delitos. En nuestro país esto no fue así. Inglaterra es uno de los países que entendía que era fundamental incursionar en la vía penal en materia de protección de datos, porque entendía que las multas, que la sanción económica muchas veces no era disuasoria para un tratamiento que podía tener un alto riesgo. Esto
el reglamento lo pretende solucionar con estableciendo multas de acuerdo a los porcentajes de facturación. Ya no es de acuerdo a criterios con un monto de tanto a tanto, no, es, bueno, veo cuánto factura la empresa y a establecer porcentajes sobre la facturación, con lo cual eso sí puede tener un impacto económico en la empresa, porque de lo contrario, como hablábamos antes, la multa puede ser totalmente irrelevante. Otro de los que no es una sanción, pero que sí es un elemento que algunas empresas tienen en cuenta, es la información que puede circular en los medios, en la prensa concretamente, que pueda llegar, que determinado tratamiento que viole los datos personales puede perjudicar la imagen de la empresa, por lo tanto puede estar perjudicando la marca, y eso sí es un elemento que las empresas, y sobre todo las grandes empresas, tienen muy en cuenta. El capítulo 9 refiere a disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento, y acá en el artículo 85 se va a tener en cuenta la conciliación de la protección de datos con el derecho a la libertad de expresión y de información, y dentro de este incluye la expresión periodística, académica, artística o literaria. También va a tener en cuenta el principio de acceso público a los documentos oficiales, o sea, la transparencia está consagrado en el artículo 86. El acceso del público a documentos oficiales puede considerarse de interés público, y los datos personales de documentos que se encuentran en poder de una autoridad pública o un organismo público deben ser comunicados públicamente por dicha autoridad u organismo, si así lo establece el derecho de la Unión o de los Estados miembros. También el derecho de los Estados miembros o los convenios colectivos, incluidos convenios de empresas, que pueden establecer normas específicas relativas al tratamiento de los datos personales en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los trabajadores. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La negociación, el tema de la protección de datos, el tema de los usos de los datos, la videovigilancia en el trabajo, o sea, hay un documento del G29 que comienza diciendo: el trabajador no deja la privacidad en la puerta del trabajo. A mí la verdad que me impactó, me pareció una visión realmente muy, muy interesante. Es un documento que ya tiene muchos, muchos años, pero que sigue siendo muy actual. El tratamiento de los datos personales con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Acá va a estar vinculado todo este tema de este tipo de archivos al principio de minimización de datos y a la pseudonimización. O sea, yo puedo archivar de pronto con distintas finalidades, pero puedo tener o pseudonimizados o anonimizados, llegado el caso, la información. El 156, el considerando 156 al final dice: el tratamiento de datos personales con fines científicos también debe observar normas pertinentes como las relativas a los ensayos clínicos. Me pareció interesante destacarlo, porque en el 157 va a retomar el tema y va a decir que combinando información procedente de registros, los investigadores pueden obtener nuevos conocimientos de gran valor sobre condiciones médicas extendidas, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la depresión, y que partiendo de registros, los resultados de las investigaciones pueden ser más sólidos, ya que se basan en una población mayor. Y también apunta no solamente a la medicina, sino a las ciencias sociales. Y dice, bueno, a nivel de ciencias sociales, las investigaciones, por ejemplo, nos pueden dar resultados acerca del desempleo
o acerca de los niveles de educación. Y al final el 157 dice que para facilitar la investigación científica, los datos personales pueden tratarse con fines científicos, a reserva de condiciones y garantías adecuadas establecidas en el derecho de la Unión o de los Estados miembros. Y aclara en el 158 que el presente reglamento también debe aplicarse al tratamiento de datos personales realizados con fines de archivo, teniendo presente que no debe ser de aplicación a personas fallecidas. Ya lo había dicho antes, que el reglamento no se aplicaba al tratamiento de datos personales de personas fallecidas. El considerando 160 dice que el presente reglamento debe aplicarse al tratamiento de datos personales que se realiza con fines de investigación histórica y también con fines genealógicos. Y vuelve a repetir que no es de aplicación a las personas fallecidas. En el caso del considerando 161 dice que al objeto de otorgar el consentimiento para la participación de actividades de investigación científica en ensayos clínicos, deben aplicarse las disposiciones del reglamento. También se va a aplicar para datos personales con fines estadísticos, que debe protegerse la información confidencial que las autoridades estadísticas de la Unión y nacionales recojan para la elaboración de las estadísticas oficiales. Y el artículo 90 refiere a la obligación de secreto y dice que deben haber normas específicas con vistas a salvaguardar el deber de secreto profesional u obligaciones equivalentes, en la medida necesaria para conciliar el derecho a la protección de los datos personales con el deber del secreto profesional. En el considerando 167 refiere a las potestades que debe tener la comisión para vinculado a competencias de ejecución, la posibilidad de dictaminar sobre actos de ejecución, sobre cláusulas contractuales. Hoy hablábamos de las cláusulas contractuales tipos entre los responsables y los encargados de tratamiento, o sea que tiene que tener la comisión estas competencias. En el considerando 169, que refiere al artículo 92, establece que la comisión debe adoptar actos de ejecución, y entre los actos de ejecución que establece, refiere a la adecuación, a determinar que un país, por ejemplo, ya no garantiza un nivel de protección adecuado. Esa es una de las competencias que se establecen dentro de los actos de ejecución. Bueno, hemos llegado al final del análisis del reglamento. Como ven, el reglamento es muy, muy rico. Yo los invito a que lo lean, a que hagan este estudio sistematizado, y vamos a empezar ahora con la reforma en Uruguay, la reforma normativa. Vamos a ver el decreto y vamos a ver criterios para aplicar.